Nadie imagina cuánto puede pesar la vida de un ídolo, hasta que lo escuchas hablar de sus silencios. Bad Bunny, el artista que redefine la música latina, ha confesado una y otra vez que el éxito no siempre brilla, que a veces duele, que a veces te aleja de ti mismo. Detrás del ruido, de los récords y de la euforia colectiva, hay un hombre que lidia con algo más profundo que la fama, la pérdida silenciosa de su propia identidad. Y esta es la parte de la historia que casi nadie quiere ver. Antes de ser un fenómeno global, antes de convertirse en un símbolo cultural, antes de llenar estadios y romper plataformas, Bad Bunny era simplemente Benito, un joven de Puerto Rico que trabajaba en un supermercado y componía canciones en su cuarto como quien intenta entender el mundo y entenderse a sí mismo. Su música no nació del espectáculo, nació del desbordamiento emocional, de ese punto donde no sabes si escribir para sobrevivir o sobrevivir para poder escribir. Con el tiempo, sus letras dejaron de ser notas privadas y comenzaron a convertirse en himnos. Y ahí apareció el primer quiebre invisible. Cuando el mundo adopta tu voz deja de ser solo tuya. De pronto, lo que escribía para sanar se convirtió en lo que el público necesitaba escuchar. Lo que antes era íntimo se volvió colectivo. Lo que antes de ser refugio se volvió presión. Y con cada paso hacia arriba, Benito sentía cómo otra parte se alejaba de él mismo. No era la fama lo que le pesaba, era la idea de convertirse en alguien que ya no reconocía. En varias entrevistas, él admitió lo que muchos artistas callan, que a veces el éxito no llena, sino vacía, que a veces no te da más, sino que te quita. Estoy agradecido, pero también estoy cansado, llegó a decir. Una frase simple que esconde una verdad brutal, el cansancio de vivir una vida que a veces ya no es la tuya. Benito sabía que cada aplauso es también una expectativa, y cada expectativa puede ser una cadena. La gente quería más música, más energía, más Bad Bunny, pero muy pocos preguntaban por Benito, el hombre detrás del artista, el que se quedaba solo después del ruido. Esa es la soledad más profunda, no la ausencia de gente, sino la ausencia de quienes te ven de verdad. Hay un tipo de fama que todos celebran, la de los premios, las luces, los números, los conciertos. Pero existe otra fama, silenciosa, fría, desgastante, de la que casi nadie habla. Bad Bunny terminó en esa segunda fama principalmente porque nadie estaba preparado para lo que significaba convertirse en el artista latino más influyente del planeta. Cuando el mundo te eleva tan rápido, tú no tienes tiempo de subir contigo mismo. Tu nombre sube, tu imagen sube, tus canciones suben, pero tú, a veces te quedas atrás. Benito empezó a sentir eso cuando la gente dejó de mirarlo como persona y comenzó a mirarlo como símbolo. Un símbolo tiene poder, pero también tiene un costo. No puede cansarse, no puede fallar, no puede decir, hoy no puedo. Y ese precio, poco a poco, lo fue erosionando. En 2022, durante una entrevista, Benito dijo una frase que pasó desapercibida para muchos, pero que para quien entiende el peso de la fama, fue un grito silencioso. Yo no soy una máquina. No lo dijo con rabia, lo dijo con cansancio. Ese cansancio que no nace del trabajo físico, sino de sentir que todos quieren algo de ti, pero casi nadie te devuelve algo de lo que necesitas. Porque la fama da visibilidad, pero quita intimidad. Da oportunidades, pero quita espacio para respirar. Da millones de seguidores, pero te roba los silencios que antes te pertenecían. Benito empezó a hacer algo que pocos artistas se atreven a hacer: hablar del vacío. No el vacío existencial exagerado, sino ese vacío real que llega cuando, a pesar de que todo parece perfecto, algo adentro se siente incompleto. Hay días que no sé quién soy, admitió. Una verdad brutal para alguien que es reconocido en cada rincón del planeta. La paradoja es esta: cuanto más famoso te vuelves, menos puedes ser tú mismo. Y Benito lo sintió en carne propia.
Mientras más crecía Bad Bunny, más difícil era escuchar la voz de Benito. Ese conflicto interior lo empujó a una introspección profunda. Empezó a desaparecer de redes, a cancelar apariciones, a buscar espacios sin cámaras. No porque estuviera huyendo del mundo, sino porque necesitaba volver a escuchar su propia mente. La fama hace ruido, mucho ruido, pero la identidad solo puede encontrarse en el silencio. Y ese silencio, incómodo, largo, necesario, fue lo que lo llevó a replantearse su vida. No todos lo entendieron, algunos lo criticaron, otros dijeron que había cambiado, que ya no era como antes. Pero la verdad es simple: crecer duele, y crecer bajo los ojos del mundo duele más. La soledad del ídolo no está en estar solo, sino en estar rodeado de millones, y aún así, sentir que muy pocos podrían entender lo que realmente pesa tu vida. Hay una carga que casi nunca se nombra, la de convertirse en lo que todos esperan y perder de vista lo que tú realmente eres. Bad Bunny empezó a sentir esa carga cuando cada paso que daba era analizado, cuando cada gesto se convertía en tendencia, cuando cada palabra era interpretada como si fuese un mensaje codificado para millones de personas. La fama no le quitó libertad de movimiento, le quitó libertad de ser él mismo. En uno de sus momentos más sinceros, Benito confesó que a veces se miraba al espejo y no sabía si estaba viendo al artista o al hombre. Es un dilema silencioso que destruye lentamente. La sensación de vivir una vida dividida, partida entre lo que tú sientes y lo que el mundo exige. Y cuanto más grande se hacía Bad Bunny, más pequeña se volvía su capacidad de escucharse interiormente. Hubo un punto en el que la presión lo rodeaba por completo. Fanáticos esperando perfección, críticos esperando errores, marcas esperando rendimiento, la industria española esperando números, y el mundo entero esperando que él siguiera siendo esa fuerza imparable las 24 horas del día. Pero nadie es imparable, nadie es infinito, nadie puede sostener la expectativa del planeta. Benito lo sabía, lo sintió, lo cargó en su cuerpo, en su voz, en su salud emocional. Por eso, en uno de sus descansos más públicos, dijo algo que para muchos era simple, pero para él era profundo. Necesito volver a encontrarme. Lo dijo sin lágrimas, sin escándalos, sin dramatismo. Lo dijo como alguien que se está hundiendo despacio y necesita tocar el fondo para poder impulsarse hacia arriba. Ese fue el inicio de su retirada parcial. No una huida, sino un regreso hacia adentro, hacia ese lugar silencioso donde uno se pregunta, ¿qué quiero yo? Fuera de todo esto, ¿qué queda de mí cuando apagan las luces? ¿Quién soy sin las voces de los demás? Preguntas incómodas, preguntas que duelen, preguntas que nadie puede responder por ti. Benito dejó de ser omnipresente en redes, dejó de publicar cada movimiento, dejó de ser el centro del ruido, porque a veces, para encontrarte, tienes que dejar de estar disponible para el mundo. En ese silencio comenzó un proceso lento, recuperar pedazos de sí mismo que había dejado por el camino. El Benito niño, el Benito que escribía sin presión, el Benito que disfrutaba sin tener que demostrar, el Benito que existía antes de que la industria lo transformara en un símbolo. Reconectar con ese yo antiguo no es nostalgia, es supervivencia emocional. Y en esa reconexión, Benito entendió algo esencial: que no tiene que gustarle a todos, que no tiene que estar disponible siempre, que no tiene que ser perfecto, que no tiene que sacrificar su paz para sostener una imagen que otros crearon de él. Esa verdad, tan simple, es un acto de libertad. El mundo vio a Bad Bunny en silencio, pero lo que no vio fue todo lo que estaba reconstruyendo por dentro. Porque no hay soledad más transformadora que la que te obliga a verte de nuevo, sin filtros, sin lentes, sin aplausos. En esa soledad, Benito comenzó a recuperar algo que hacía tiempo había perdido: la pertenencia a sí mismo. Hay momentos en la vida en los que no se trata de avanzar,
sino de regresar. Regresar al origen, regresar a la verdad, regresar a ese lugar interior donde nadie te exige nada y donde el silencio vuelve a ser tuyo. Para Benito, ese regreso no fue una decisión artística, ni una estrategia de marketing, ni un movimiento calculado. Fue una necesidad humana, un acto de supervivencia emocional, porque cuando la vida te empuja a convertirte en una imagen, en un producto, en una expectativa, hay un punto exacto en el que el alma dice basta. Y ese basta no es un final, es un comienzo. En ese tiempo de introspección, Benito descubrió algo que la fama casi le había arrebatado: la capacidad de sentir, sin filtros, sin máscaras, sin cámaras. Descubrió que la vulnerabilidad no es debilidad, sino brújula, que el cansancio no es señal de fracaso, sino de humanidad, que la soledad, lejos de destruir, a veces reconstruye. Empezó a entender que la vida real no ocurre en los estadios, ni en los charts, ni en las luces. Ocurre cuando apagas todo y te escuchas respirar. Ahí, en ese espacio sin ruido, descubrió algo esencial. No necesito ser un ídolo, necesito ser yo. Cuando finalmente volvió al mundo público, algo en él había cambiado. No era un nuevo Bad Bunny, era un Benito más completo, más consciente, más dueño de sí mismo. La gente vio un regreso, pero en realidad lo que estaban viendo era una reconciliación. Benito regresando a Benito. Y ese acto, tan íntimo, tan humano, tan poco vistoso, es una de las victorias más grandes que puede tener una persona que vive bajo las luces. Porque el éxito real no es llenar estadios, es no vaciarte a ti mismo. La historia de Bad Bunny no es una tragedia, ni un escándalo, ni un cuento de agotamiento. Es un recordatorio. Un recordatorio de que incluso en la cima del mundo, la batalla más importante sigue siendo la batalla por tu propia identidad. Un recordatorio de que la fama puede darte mucho, pero nada vale la pena si en el proceso te pierdes. Un recordatorio de que la soledad no siempre es eterna enemiga. A veces es el lugar exacto donde por fin te escuchas. Y, sobre todo, un recordatorio de que el mayor logro humano no es que el mundo te aplauda, sino que tú puedas mirarte sin miedo, sin ruido, sin máscaras, y decirte con honestidad: he vuelto a mí, y eso es suficiente.